entremos precisamente entonces a un poco al contexto cultural. Bueno, sabemos que el tema de hoy es qué dice la Biblia, ¿no? Pero obviamente sabemos que todo texto bíblico nace en un contexto cultural. Entonces, para empezar un poco del Antiguo Testamento, ¿cómo veían el rol de la mujer? No tanto en la Biblia, sino la cultura judía, en donde nacen los textos bíblicos. ¿Cómo se veía el rol de la mujer ahí? Correcto. Bien, tendríamos que admitir en este sentido que la cultura judía era eminentemente patriarcal. Eso es algo que no lo podemos obviar, ¿verdad? Era simplemente así. En parte porque los mismos hebreos venían de un contexto donde las cosas se entendían exclusivamente de esa manera. Pero creo que hay algo que es muy redimible dentro de la cultura judía del Antiguo Testamento, y es que, aunque quisiéramos decir, estudiemos el contexto, pero la verdad es que las escrituras marcan bastante el contexto. Hay algo que quiero dejar sentado en esto. Desde el principio, nosotros encontramos en el relato de la creación, bueno, en Génesis 1:27, cuando Dios dice que creó al hombre, a imagen de Dios, dice varón y hembra los creó, hombre y mujer los creó. Entonces, Génesis 1:27 nos deja en claro que la imagen de Dios la podemos encontrar en esa creación dual, hombre y mujer, creados el uno para el otro, creados para complementarse, pero ambos formando juntos lo que era la imagen de Dios. Eh, Más adelante, en el versículo 28, vemos cómo Dios le da al hombre y a la mujer por igual el dominio sobre su creación. Ahora, evidentemente, avanzamos un poco más allá y encontramos el relato de la caída y vemos cómo las cosas cambian. Como, por eso también el título del libro, la maldición de las hijas de Eva. Ya cuando llegamos a Génesis 3, del versículo 9 al 19, podemos encontrar ese relato de la caída, donde se rompe ese estado de igualdad, de codominio, de coautoridad sobre la creación entre Adán y Eva, y en vez de eso viene la maldición, ¿verdad? Me encanta cómo lo vierte la nueva traducción viviente en el relato donde dice que tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. La nueva traducción viviente dice, tratarás de dominar a tu marido, pero él ejercerá dominio sobre ti o él te someterá, planteando esto como una maldición producto de la caída, pero no como parte del diseño original. Ahora, evidentemente, todas las culturas que antecedieron a la formación del pueblo de Israel, la mayoría de ellas eran patriarcales, machistas en gran medida, culturas que excluían a la mujer de la adoración. Y obviamente Dios ha dado al hombre a través de la historia un conocimiento gradual. Dios no ha revelado todo completamente desde el principio, sino que vemos a Dios como un gran pedagogo que va manejando la historia y a través de la historia formando y revelando gradualmente este conocimiento a sus criaturas. Creo que Éxodo 20:17 nos da una visión clara de cómo veía la cultura judía a la mujer, cuando en este mandato que dice no codiciarás, menciona no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno. Evidentemente dentro de la cultura del Medio Oriente en la que se movía la cultura judía, la mujer era vista como una posesión del hombre, al punto que pues incluso esta podía ser vendida para pagar deudas. Las hijas mismas en otras culturas no judías podían incluso vender a sus hijas para prostitutas y con esa manera obtener fondos para la familia, ¿verdad? Para el sustento. Entonces, la mujer era vista en el Medio Oriente de una forma no tan halagadora, no tan positiva. Y los 10 mandamientos nos recuerdan, aunque resulta incómodo decirlo, nos recuerdan que esa era la mentalidad judía también. Pero en medio de todo eso, nosotros podemos ver a Dios actuando dentro de la cultura para ir poco a poco, para una cultura que no estaba preparada para la igualdad que luego el Señor nos hablaría en el Nuevo Testamento. Vemos cómo el Señor prepara el terreno y toda la ley mosaica trata de proteger la dignidad de la mujer y su integridad física, guardándola de abusos por parte de su propio padre, de su esposo, de sus hermanos o de algún otro miembro varón de la comunidad. Por ejemplo, en Deuteronomio 22, del 25 al 27, encontramos restricciones donde se nos presenta que hay un castigo de muerte para aquel que viole a una mujer, mientras que en otras culturas, todavía ahora dentro del Medio Oriente, sobre todo en las culturas islámicas, una mujer que a veces es agredida por un hombre teme denunciarlo porque sabe que ella misma va a ser acusada de prostitución
y que al final ella puede ser encarcelada o lapidada porque incluso su testimonio no vale. La ley de Moisés nos presenta que es la misma que da vida y que forma la cultura hebrea antigua. Nos dice que el violar a una mujer iba a ser castigado con pena de muerte. Más adelante establece un derecho más en Éxodo 22, versículo 16 al 17, donde aquel que seduce a una mujer, ya no hay violación, pero sí seducción y la logra convencer, pues este también tiene la responsabilidad de hacerse cargo de su sostén y se le prohíbe incluso divorciarse de ella por haberse aprovechado. En Levítico 19:29 se prohíbe la venta de una hija para la prostitución, algo que estaba permitido en las otras culturas que rodeaban a Israel. Y aún incluso en el caso de vender a una hija como esclava, la ley también la protegía y le daba derecho a rescate. Éxodo 21 del 7 al 11 nos muestra claramente eso, ¿verdad? Me llama la atención que en una cultura que, como dije, era eminentemente patriarcal y machista, ¿por qué no decirlo? Y no quiero con esto sonar como que estoy hablando de teología feminista, estoy hablando de lo que dice la Biblia. No quiero que se malentienda mis palabras. Si algo personalmente me opongo a los abusos en esa enseñanza del feminismo. Sin embargo, número 5, del 11 al 31, nos relata cómo la misma ley de Moisés protegía a la mujer de acusaciones y de falsos testimonios de hombres. Si recordamos un poco más antes de que la ley fuera dada, en el caso de Tamar y de Judá, Judá acusa a Tamar bueno, cuando se descubre que ella está embarazada, él sin pensarlo mucho la condena, ¿verdad? A ser quemada. Ni siquiera se le da mayor derecho ni su testimonio cuenta, hasta que Judá se da cuenta por algo que él fue el culpable de todo esto. Ahora, esto refleja cómo la mujer era vista. Incluso en las culturas del Medio Oriente, aún ahora, el testimonio de una mujer vale menos que el de un hombre y se necesitan 4 mujeres para dar fe de un acto que haya pasado. Solo 4 mujeres hacen lo que un testimonio de un hombre haría. En caso de que la mujer sea violada, necesita presentarse 4 mujeres para decir que esto es verdad. Si no, la acusación de esta mujer no vale. Pero en número 5 vemos cómo Dios establece leyes para proteger a la mujer y que el marido no pueda repudiarla y que se defiende el honor de la mujer en caso de haber sido acusada injustamente. Entonces, podemos ver que la cultura hebrea, en muchos sentidos, la ley misma estaba trazada como para protegerlo de la cultura que rodeaba a Israel y no dejar que Israel terminara absorbiendo todo esto. ¿Era patriarcal? Definitivo. ¿Había machismo? Lo había. ¿La mujer era vista como una propiedad? Sí, pero Dios comienza ese proceso pedagógico y le dice, alto, hay límites, no pueden pasarse de acá. Y esto lo vemos más adelante en mujeres que ejercieron ciertos cargos de liderazgo. Sí, vamos a eso, ¿no? Antes de eso quiero comentar, bueno, dar la bienvenida a todos quienes están conectados, gracias por sus comentarios. Comentar que hay algunas inquietudes y algunas tienen que ver más con el Nuevo Testamento, lo que dice Jesús, y eso ya lo vamos a topar más adelante. De pronto, solo comentando lo que dice Oviedo, dice desde el principio se colocó al hombre como cabeza, desde el principio fue Adán el llamado a ser administrador. Eso lo comentamos, lo comentó ya el pastor hace un momento, que en realidad los textos no nos dan a entender como que Adán fue la cabeza, ¿no? Tanto lo que decía el pastor, Adán y Eva fueron los dos a imagen y semejanza de Dios y los dos recibieron el mandamiento de administrar la creación, ¿no? Eso ya lo comentamos, de pronto después se puede repetir. Y sobre los textos, estos ya los vamos a comentar también más adelante un poco. Entonces, bien, y solo comentar, sabemos que este es un tema polémico, sabemos que podemos pensar diferente y cualquier comentario siempre que sea con respeto, ¿no? Esa es la característica de este canal.